Muy buenas tardes, tengan todos, que Dios les bendiga muchísimo. Qué alegría poder saludarles y conectarnos nuevamente en este tiempo en el cual estaremos profundizando acerca de la última paternidad que ya estaremos viendo para ingresar a los siguientes temas sobre la escuela para padres que con tanta alegría hemos podido recordar, explorar, compartir estos temas. Que Dios me les bendiga muchísimo. Gracias damos a Dios por este tiempo que podemos estar juntos y vamos a empezar con una oración. Hoy te damos gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo en el cual estamos delante de ti para bendecirte, para glorificarte, para darte gracias, Señor. Te pedimos que nos guíes en tus palabras, que nos guíes, Señor, para hablar conforme a tu precioso corazón, en todo lo que hoy nos quieras formar. Gracias por permitirnos creer en ti, gracias por permitirnos una vez más acercarnos con un corazón dispuesto. Gracias por permitirnos amarte un poco más en este tiempo, Señor, en el cual cada vez que profundizamos en tu palabra, nos muestras, nos revelas a nuestros ojos y eres cada día más claro para que tu carácter, tu rostro se refleje en cada uno de nosotros y podamos ver como tú ves y hacer las cosas, Señor, más como es tu voluntad, para que nosotros podamos ejercer y hacer esa voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Aquí con nuestros hijos y en nuestra convivencia familiar como en el cielo. Gracias te damos, precioso Dios, por bendecirnos y por amarnos con ese amor eterno con el cual tú nos amas. Te damos gracias, te pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros, que nos guíes, Señor Jesús, en nuestros pensamientos, para que no sean nuestras palabras, sino las tuyas. Gracias por hacerte presente cada día y por levantar esa esperanza que hoy podemos tener delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, buenas tardes, bienvenidos, el Señor les continúe bendiciendo. Quiero compartirles Zacarías 9:12 en la Nueva Traducción Viviente y dice: regresen a mi refugio, nos dice el Señor, regresen a mi refugio, ustedes prisioneros de esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Y esa es la promesa que Dios nos regala también como padres, que por cada situación que vivimos, por cada dificultad también que enfrentamos, el Señor nos regala sus promesas para enfrentar la dificultad, para enfrentar también las situaciones. Así es que Dios les continúe bendiciendo. Yo les invito a que se apropien de esta maravillosa porción bíblica, que hoy es esa esperanza que Dios anhela que usted y yo tomemos como un ancla. Regresen a mi refugio. Nuestro refugio está en Él, nuestra esperanza está puesta en Él y es de Él de donde vienen nuestras fuerzas. Regresen a mi refugio, dice el Señor, ustedes prisioneros de esperanza, no prisioneros de la dificultad, sino prisioneros de esperanza. Hoy mismo nos dice el Señor, hoy Él nos está regalando promesa, dice: hoy mismo les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Y hoy nos apropiamos de esa maravillosa palabra, que Él sea el que nos siga implementando, capacitando para poder ser esos padres conforme al corazón de Dios que nuestros hijos necesitan, no los que usted y yo queremos ser, sino los que nuestros hijos necesitan. Poder sanar nuestros corazones de hijos también, para acercarnos al trono de la gracia, nuestro verdadero Padre, nuestro Dios Padre, y disfrutar de las delicias que Él sirve a su diestra. Bueno, hemos avanzado por 5 paternidades. Hoy precisamente es la última paternidad, la número 6, y es la paternidad débil.
La paternidad débil es aquella que está orientada a aquellos padres que sienten culpa porque no están con sus hijos, aquellos padres que ejercen esta paternidad porque quieren ser esos amigos de sus hijos, caerles siempre bien y entonces hacen o ejercen una paternidad débil. No disciplinan, no corrigen, literalmente le dicen al hijo que puede hacer lo que quiera, no ciertamente con palabras, pero sí con su forma de actuar. Y esta paternidad cría hijos inseguros. El hijo que no recibe disciplina, en el inconsciente lo que se programa es: soy tan poca cosa para mi papá que ni siquiera soy digno de que me corrijan, de que me direccionen. Y entonces el hijo crece inseguro, muchos de ellos se vuelven conformistas, ¿verdad? Son chicos que o se vuelven muy conformistas y no logran alcanzar sus planes y propósitos, o si no caen en el otro lado de una rebeldía y una desenfreno total, ¿verdad? Entonces se vuelven poco competentes, se vuelven, al ser muy inseguros, se vuelven también poco competentes, no logran creer en que tienen una esencia de parte de Dios para poder lograr lo que empiezan, no lo logran terminar. Cuando esa figura se vuelve débil, la figura paterna que debió protegerles, esa figura materna que debió también estar ahí para protegerles, hay confusión y hay decepción en los hijos. También genera mucha confusión y mucha decepción en los hijos cuando la mamá se sobrepone a la autoridad paterna. Entonces no hay un trabajo en equipo de parte de los padres, o la mamá siempre trata de sobresalir por encima de la paternidad la paternidad masculina, y entonces genera también en los hijos confusión, decepción también. Y puede traer problemas incluso en la identidad sexual de los hijos. Cuando nosotros somos débiles, y sobre todo en el caso específico, que la mamá se sobrepone y más bien menosprecia o minimiza al padre, el hijo crece con una confusión, crece también con una decepción y puede provocar confusión también en la identidad sexual, ¿verdad? Entonces es importante hoy nosotros sanar nuestro corazón si hubo en nosotros una paternidad débil, una paternidad que no supo sobreponerse para poder dirigirnos. Por ejemplo, hay padres que también lo hablábamos en uno de estos días, que no entran en funcionamiento en las disciplinas ni tampoco en los reforzamientos positivos para con su hijo, sino que simplemente le dejan la crianza a las mamás y dicen: eso es tema de mujeres y que lo haga la esposa, el papá no se mete ni para bien ni para mal, y entonces el hijo también crece con esa paternidad débil que le genera en él también mucha inseguridad, porque el varón está puesto para generar en el hijo, en el varón, seguridad, y en la hija también. Para la niña no hay nada más especial que un papá esté ahí para decirle que se ve hermosa, para afianzarla en su forma incluso de ser. Y para el varón igualmente, para el varón necesita también esa figura masculina que se levante ahí a darle seguridad. Papá, yo quiero que usted hoy sepa que un abrazo a su hijo, incluso el besar a su hijo, no lo va a volver homosexual. El hijo necesita el abrazo de un padre, y por el contrario, cuando experimenta ese amor sano de parte de un papá, lo que va a generar en él es una seguridad y una protección. El hijo necesita tener juegos con el padre, también necesita el abrazo y el beso de una mamá. Mamá, tampoco, si usted besa y abraza a su hijo, en algún momento algunas mamás pensaban: no, yo no abrazo a mi hijo, yo no le doy besos porque eso lo hace más bien inclinado hacia una personalidad o a una inclinación homosexual, y en lo absoluto. El hijo del padre y de la madre necesita amor. Fuimos concebidos en el corazón de Dios en amor y por amor. Es decir, que todos necesitamos el amor, y especialmente de nuestros progenitores. Y por favor, vamos también a pedirles que si en algún momento usted está viviendo una paternidad lejos de la maternidad, por ejemplo, cuando ha habido divorcio, los cónyuges pueden divorciarse. No es el ideal, y sabemos que son cosas que suceden, sabemos que Dios es un Dios de restauración y que puede restaurar, pero si a usted le tocó criar a sus hijos, papá o mamá, como soltero, porque no tiene al lado su
su cónyuge, el padre de sus hijos, no creció con ellos, es importante que usted entienda que el hablar mal de ese padre o de esa madre delante de su hijo o de su hija no está haciéndole daño al papá de su hijo o a la mamá de su hijo, sino al hijo, porque finalmente es el papá o la mamá que usted eligió. Y entonces el hijo pues ama a su mamá, ama a su papá, y lo ama porque es su papá o es su mamá, no importa si falla, no importa si se equivoca, no importa si no paga la pensión, no importa si no logra estar presente, mamá, papá, no le haga ese daño a su hijo. Porque eso también, mostrarle al hijo un padre como débil, burlándose de él o diciendo, siendo sarcástico o sarcástica, buscando aprobación de sus hijos hacia usted, minimizando al otro. Nadie que brille verdaderamente necesita apagar la luz del otro. La verdadera luz de Jesús más bien hace resplandecer el rostro de nuestro hijo. Y por amor a su hijo, aunque el papá o la mamá de su hijo no sea el mejor ejemplo y haya cometido errores y siga cometiendo horrores, para usted mamá, para usted papá, buscando la salud y la sanidad de su hijo, de su hija, usted debe sobre toda cosa guardar ese corazón de ese papá o de esa mamá que usted escogió, porque su hijo no eligió papá, su hijo no eligió mamá. Usted y yo, como hablamos en otro momento, no crecimos en una anarquía donde nos tocara por obligación casarnos o procrear con alguien obligatoriamente. Usted eligió ese papá o esa mamá por las razones que sean. Ese fue el papá o esa fue la mamá que finalmente su hijo hoy tiene. Y lo mejor que nosotros podemos hacer por guardar el corazón de nuestro hijo, de nuestra hija, para que él pueda incluso vivir el principio de Efesios, honra a padre y a madre, para que te vaya bien, para que seas de larga vida y todo lo que hagas prospere, es enseñándole a honrar a su papá y a su mamá, aunque cometan errores. Y el honrar no significa que estamos de acuerdo con la atrocidad que el papá o la mamá está cometiendo. Significa que por encima de todo recibimos de Dios las fuerzas para perdonar, para no juzgar, para no señalar y para honrar por encima de todo, poder vivir ese principio de honrar a padre y madre, que no nos dice honrélos si fueron buenos, si fueron malos, si estuvieron contigo, si no te dejaron, si te proveyeron, no. Simplemente la instrucción es honre, y fruto de ese cumplir ese mandamiento, dice ese primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida y todo lo que hagas prospere. Trate siempre, si no va a decir algo bueno de su papá o de su mamá, porque de pronto no hay nada bueno que decir, tal vez son muchos los errores que se han cometido y su corazón está herido contra el papá o la mamá de su hijo, si no tiene nada bueno que decir, por favor, entonces no diga nada. Es más edificante no decir antes que hablar y herir el corazón de nuestro hijo, de nuestra hija, que finalmente no tiene la culpa de que usted y yo hayamos elegido papá o mamá para nuestros hijos. Entonces el poder nosotros, por eso es tan importante, el sanarnos nosotros, sanar nuestro corazón con ese progenitor, para poder con un corazón sano criar hijos saludables, hijos seguros, hijos sanos. Muy bien, la debilidad de los padres puede venir de varias situaciones. Evidentemente, una de las cosas que vamos a ver en todas las paternidades es precisamente el hecho de la inseguridad. La inseguridad provoca padres violentos, la inseguridad provoca padres ausentes, la inseguridad provoca padres inseguros, débiles. Todas estas paternidades tienen el común denominador de que vienen de ese fruto de inseguridad que se ha creado. La inseguridad provoca celos, la inseguridad provoca competencias, divorcios, etc. Entonces, ese común denominador que vemos a través de todas las paternidades, lo que alimenta esa inseguridad es el miedo. El miedo es como el caldo de cultivo para que se puedan provocar y explotar todas esas paternidades que pueden ir explotando o ramificándose en diferentes o combinándose con varias de esas paternidades. Un padre ausente puede ser por una paternidad débil también.
prefiero no decir nada, prefiero meterme adentro del cuarto, prefiero no opinar porque al final no tengo la seguridad para hacerlo, no sé qué decir. Y está bien cuando tú te das cuenta que puedes identificar. Ahora, el identificar el tipo de paternidad que primero me fue ejercida a mí y la que estoy ejerciendo no es para quedarme, bueno, soy un papá ausente, soy un papá débil, sino es para poder realmente darnos cuenta de cómo podernos sanar. Y uno de los primeros pasos para sanarse es quitar ese miedo, quitar ese temor. El temor es algo que nos deja a nosotros paralizados. Las fobias, cuando nosotros no podemos sincronizar lo que estamos pensando, cuando no podemos canalizar ese miedo injustificado. ¿Por qué las mujeres tienen tanto miedo a una cucaracha, ¿no? Cuando una cucaracha es muy pequeña, es tremendamente débil, usted la puede pisar y esa cucaracha se va a morir, y la cucaracha no pica, la cucaracha no tiene veneno, la cucaracha es un ser totalmente indefenso, pero venimos programados con esa fobia, con ese miedo, y cuando vemos el animalito simplemente nos paralizamos y tenemos el cuerpo suficiente para poder pisar sobre ese animal, o para poder alejarlo, o para poder tomar autoridad sobre esa situación, pero simplemente el miedo no nos deja. Es cuando nos damos cuenta de que como padres nos hemos vuelto débiles, inseguros. ¿Por qué la debilidad? Porque este miedo injustificado. Dios a usted le dio la autoridad para ser padre. Sus hijos necesitan un padre que tenga autoridad, como todos necesitamos de un Dios que tenga esa autoridad para decir cuál es su voluntad y que nosotros podamos hacer su voluntad. Para poder decir esto es lo que me agrada y esto es lo que no me agrada. Y nosotros tener esa plena seguridad de que estamos agradando a Dios o que estamos haciendo algo que desagrada a Dios. Tanto es así que cuando hacemos algo que desagrada a Dios, por lo general lo hacemos en lo oculto. Aunque no conozcamos cuál es su voluntad, aunque nunca hayamos leído la Biblia, aunque no conozcamos un solo versículo de la Escritura, cuando un niño tiene 2 años y quiere hacer algo malo, aunque nadie le haya dicho que es algo malo, se esconde en el baño, se esconde en la cocina, se esconde de los papás. Esta debilidad que nosotros podemos reflejar como padres se va a ir corrigiendo conforme nosotros vamos pudiendo entender que nuestro miedo es injustificado, que no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué ser padres débiles, tampoco ser autoritarios, tampoco ser padres que ejercen esa autoridad de forma exigente, de forma incoherente. Cuando nosotros podemos explicar y acercarnos de forma que nos vamos acercando a nuestros hijos sin temor, y podemos dar una dirección coherente, una dirección clara de qué es lo que nosotros como padres esperamos, entonces nuestros hijos son como ríos que están desbordados y de repente se encausan en ese río y no se desbordan más, porque el cauce del río le da dirección a las aguas, y pueden ser aguas que vienen con muchísima fuerza. Hoy los hijos tienen unas capacidades, unos talentos, vienen con unas preguntas, unas situaciones que a nosotros como padres nos pueden dejar, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo se lo explico?
Si usted es un padre que se sabe con una autoridad sana, con una autoridad totalmente bien encauzada, usted va también a poder encauzar bien a sus hijos con palabras de sabiduría y sobre todo siendo sensible a la necesidad de ellos sin tener miedo, sin tener temor. Hay que saber encauzar las guerras, las luchas. Muchas veces hay papás que se desgastan con luchas simplemente porque sienten que su hijo lo está retando y se bajan de nivel, entonces se desgastan. El hijo va a tener más energía que usted, siempre. Ellos tienen más fuerza, más persistencia, sobre todo cuando quieren lograr algo. Y cuando quieren lograr algo, ellos van a insistir, a ver en qué momento usted se cansa y termina diciéndole sí, haga lo que quiera, o al final usted termina en una pelea con él, donde termina al final gritándole o siendo hiriente o siendo grosero, le termina lanzando alguna palabra que lo discapacita, y esa no es la intención. Hay que escoger las batallas, hay que escoger las luchas. No sea de los papás que a todo le dice que no. Piense realmente, póngase primero en los zapatos de su hijo y piense realmente si él no es realmente lo que a su hijo le conviene. Tenga argumentos que sean sustentables para poder llevar a su hijo, no a que él termine haciendo lo que usted quiere porque yo soy la mamá y yo soy el papá y usted me obedece porque yo soy el que lo digo, sino que realmente su hijo entienda en todo momento que usted desea el beneficio para él o para ella. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos dice, todo es lícito, pero no todo te conviene, todo tiene una consecuencia, y entonces Él nos va dando las diferentes pautas. Él nos pone el camino delante del bien y del mal, de la bendición y la maldición, y nos dice, escoge la bendición, y si escoges la bendición, dice Deuteronomio 28, todas estas bendiciones te van a alcanzar, pero si escoges la maldición, estas son también las consecuencias que vas a acarrear. Eso como papá es lo que nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre Dios. O sea, no simplemente es decir no porque no quiero, sino no porque esto no te conviene, esto es lo que puede suceder, y darles todos esos argumentos. Entonces ya con esos argumentos al final usted sí puede decirle y la respuesta es no, y ya no es negociable. Y como hablábamos también de poder ser no padres incumplidos, si usted le dice no, ya aunque él insista, no deje robarse la paz. Déjelo que siga hablando. Por eso es tan importante nosotros sanarnos con el Señor, porque el Señor entonces nos va a dar eso de que podemos sentarnos, conversar, hablar con nuestros hijos, llevarlos a ellos a un entendimiento de por qué la respuesta en ese momento es no. Y ya habrá un momento donde sí hay que ejercer pues la autoridad y ya establecer consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo no puede tener todo el tiempo su cuarto hecho un desorden, debe ordenarlo porque es beneficioso, saludable, etcétera. Y entonces ahí ya hay un momento donde usted como papá ejerce esa autoridad. No tenga temor, porque el temor ellos lo perciben. El hijo percibe cuando el padre está inseguro, cuando no está completamente convencido de que el no o el sí sea la respuesta. El hijo percibe, y ante esa puerta que usted tiene abierta por medio de la inseguridad que usted no ha resuelto con Dios, evidentemente el hijo se va a seguir tratando de meter por ahí, porque sabe que al final usted va a ser ese padre que cede, que termina siendo permisivo y que termina siendo el que simplemente deja las cosas para no buscarse un problema. Para evitarse un problema, entonces usted termina cediendo. Para ya no tener lo que cansado, que molesto, entonces simple y sencillamente toma esa decisión de ser permisivo. Y ahí lo que mostramos ante ellos es debilidad. Y entonces el hijo termina diciendo, mi papá por sí nunca toma nada en serio, de por sí él dice que no, pero después cambia. Y ellos se burlan entonces de eso, y por eso es tan importante saber cuando vamos a decir que no, decirlo realmente conscientes de que no es la respuesta, de que no es la respuesta que tenemos que usar. Bien, con respecto a la parte del sí o si el no, también ayúdele a su hijo a llegar a esas conclusiones tan necesarias con esos mismos argumentos. Hágale opinar acerca de las cosas que él puede estar viendo, o encáucelo a poder tomar esas buenas decisiones con respecto a esos mismos permisos.
una de las cosas que hablamos hace un tiempo, en alguna del seminario, fue acerca de la tarjeta de la confianza. La tarjeta de la confianza es aquella que nos ayuda a poder determinar pasos para poder ir dándole a nuestros hijos pasos en cuanto a la responsabilidad que él va teniendo y cómo él puede darse cuenta de que sus acciones y sus decisiones le perjudican directamente a él, no a mí como padre, sino a él en el próximo permiso que va a pedir, en la siguiente vez que él va a querer salir, porque de acuerdo a cómo él maneja esa confianza, así también va a tener flexibilidad en cuanto a los diferentes permisos que él va a querer seguir teniendo o cómo él va manejando ese crédito de confianza que nosotros vamos manejando con él o con ella. Ser muy claros a la hora de definir, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos da un pasaje a través de Isaías 41:10. Dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Nosotros vimos que el común denominador de todas las paternidades es el miedo. Y una de las cosas que la Biblia dice 365 veces y las repite una y otra vez es: no temas. Porque el temor es el caldo de cultivo para la inseguridad. La inseguridad es lo que nos lleva a la manipulación. La manipulación nos lleva a ese estira y encoge y ese desgaste en nuestras relaciones. No solamente en nuestra relación como padre e hijo, también en nuestra relación esposo-esposa. El temor es esa situación que no nos ayuda, no nos enseña a superar estas pruebas que vamos teniendo a través de las diferentes circunstancias que vamos lidiando, ya sea como padres o como hijos o como hermanos. Es necesario escuchar la voz de Dios y saber que Él nos da la mano victoriosa para podernos sacar de ese miedo. Vuelvo al ejemplo de la cucaracha. No hay por qué tener miedo. Identifíquelo, pero no puede ser que una cucaracha le paralice a usted a seguir avanzando. No. También es muy importante, ahorita con este ejemplo que pone mi esposo de la cucaracha, si su hijo le tiene miedo a los abejones, ¿verdad? No lo force, porque eso puede generar un trauma aún mayor, ¿verdad? O sea, explíquele, enséñele que el animalito no le va a hacer nada, porque también confrontar con un miedo puede generar un trauma aún mayor, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante, nosotros identificar, ¿a qué le tememos? ¿Qué es lo que le tengo miedo? Que mi hijo me rechace. Por eso al final soy un padre débil, que al final termino siendo permisivo y le permito todo. Tengo miedo a que él me rechace. En algún momento hay cosas que a su hijo evidentemente no le van a gustar. Usted le va a dar instrucciones y hay cosas que él no va a estar de acuerdo, porque obviamente, como leíamos ayer en el pasaje bíblico de Hebreos, las disciplinas en el tiempo presente no son agradables para nadie. El que entrena para llegar a ser un campeón, evidentemente mientras está entrenando suda, le duele, los músculos se arratonan, o sea, hay muchas cosas que evidentemente en el tiempo presente no son agradables. Pero el entrenador que sabe que está buscando lo mejor para ese campeón, que está buscando visualizarlo como ese campeón que llegue a obtener la medalla y que llegue a recibir en algún momento la corona de los honores, va a seguirles insistiendo, sabe que no le está deseando un mal, entonces se va a mantener firme en ese entrenamiento, y eso es lo que usted, papá o mamá, necesitamos hacer, o sea, que usted se mantenga firme. Si usted tiene los argumentos claros de por qué le está dando una respuesta de un no en un momento establecido,
No se enoje, no necesita gritarle, no necesita ser hiriente, simplemente dé los argumentos y manténgase en la raya donde ya usted no va a pasar a esa raya. No va a bajarse al nivel de su hijo, peleando con él, discutiendo, agotándose usted, terminando después de exasperarse y no solamente ya molesta, terminar perdiendo su posición de padre en el sentido de que usted termina con una pelea como una pelea callejera, ¿verdad? Entonces en eso Gina ahorita nos decía ahí, Gina dice, en una contienda termina uno con los hijos, sin pensarlo. Así es, en un momento de enojo usted puede terminar por no perder los estribos y dejarse llevar por las emociones del enojo, de la ira en ese momento y terminar haciendo algo que después lamente. Por eso hay que poner la línea y de ahí no pasarse. Simplemente estos son los argumentos y la respuesta es no. Si su hijo insiste, no sea permisivo, no permita que la inseguridad le cautive. Por eso es importante nosotros siempre ir a la fuente de nuestro Papá Dios y saber de la mano de Dios qué le conviene a nuestro hijo y qué no. Y simplemente la respuesta es un no, no porque yo quiera. No quiero que ordene, no es que quiero que ordene el cuarto porque me va a hacer un favor a mí, ni quiero que lo ordene porque yo lo digo, ¿no? Hay situaciones, reglas de convivencia, cosas que el chico mientras esté bajo el techo nuestro, pues es parte de cumplir ciertas reglas. Igual eso lo estoy formando para que en la escuela le entienda que él no puede, por ejemplo, en horario de clases andar en recreo. No puede en recreo salirse de ciertas limitantes también que hay, tiene a cierta hora que regresar. Le estoy formando límites, los límites son necesarios para que cuando ellos lleguen el día de mañana a un trabajo puedan igualmente cumplir con esos límites, con esas reglas, normativas que va a establecer en algún momento el trabajo que él. Entonces estamos formando campeones, estamos formando hombres y mujeres que desde pequeños les estamos dando bases para que ellos puedan sostenerse en el tiempo y saber que el día de mañana usted papá, usted mamá no va a estar, pero usted va a confiar en lo que usted sembró, en los lineamientos, en la estructura que usted le dio a su hijo para vencer, para tener victoria. Entonces vamos quitando las barreras y vamos entrenando a nuestros hijos para ser un campeón. Por eso es que disciplinamos y no castigamos, porque el castigo castra, la disciplina forma. Y la disciplina es necesaria porque se establecen límites y entonces el límite es también para proteger a su hijo. El límite también es para definirlo. Una de las cosas que pasaron por las noticias hoy en la mañana fue de esta señora que en su enojo con la directora del colegio, de la institución que estaban dando el alimento, pues tomó la leche y tomó todo lo que el gobierno le había dado para su hija y lo tiró ahí en la calle, ¿verdad? Frente al guarda que estaba dándole ciertos lineamientos que ella tenía que cumplir. Ella se enoja, toma los alimentos y simplemente los bota. En la entrevista que le hacían por Canal 6 en Repretel, ella dijo: yo no quise botar los alimentos, no, me arrepiento de haber hecho eso, pero lo que quería era manifestarle a la directora una situación X por la cual ella estaba enojada. Hay que saber identificar hasta dónde yo estoy creando una falacia en mi vida, hasta dónde mi vida se está convirtiendo en una mentira. El hecho de que yo esté enojado con mi papá no quiere decir que voy a desperdiciar mi vida y mis estudios. El hecho de que yo no pueda perdonar a mis padres quiere decir que me voy a desquitar con mis hijos. El hecho de que yo esté enojado con mi cónyuge, ¿verdad? Y hayamos entrado en un proceso de separación, de divorcio, de que se desquebrajó la relación, nos fragmentamos, entonces yo me voy a desquitar con mis hijos y voy a regarles la leche y todo lo que Dios me dio en la calle para hacer de ellos un despojo de hijos, y ese es el tipo de cosas que tenemos que tener sabiduría. La palabra de Dios dice en Isaías 40:31: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán,
caminarán y no se cansarán. Una cosa no justifica la otra. El hecho de que yo venga cansado del trabajo o esté agotado de estar en una cuarentena o de estar en un proceso donde estamos guardándonos como familia para que las cosas no se pongan peores y nadie vaya a salir lastimado, nadie se vaya a vivir estas consecuencias que están viviendo muchísimos en hospitales. No me da a mí el derecho de regar la leche, no me da a mí el derecho de ir y gritarle a mis hijos, de escupir todas las cosas que me quieran salir del corazón, porque al fin y al cabo yo digo las cosas como yo quiera. Eso no es así. Y esos lineamientos pues hay que corregirlos desde casa, porque hay chicos que no saben cómo manejar la frustración, están armando un muñequito y se enojan y tiran los juguetes, y ahí es donde hay que establecer límites, hay que hacer correctivos, hay que aplicar la disciplina, que ya vamos a ir mañana viendo las diferentes disciplinas, cómo aplicar las disciplinas, que la disciplina, Dios nos habla con varita, por ejemplo, cuando están pequeños. Ya un niño adolescente, ya usted no lo puede disciplinar con vara. O sea, hay que ir viendo las edades, ir viendo que no lastimemos la integridad de nuestro hijo y que más bien terminemos avergonzándolo o dañándolo, traumándolo más. Lo que queremos es disciplinarlo, se corrige precisamente porque queremos que él haga un ajuste de ese comportamiento y entienda que no es de esa manera que va a resolver el problema, que de esa manera enojándose, tirando los juguetes, haciendo un berrinche, no se resuelve nada. Eso es lo que necesitamos también establecer. Cuando no hemos establecido eso de niños, pasan estas situaciones ya de adulto. Una mujer que no sabe manejar su frustración y simplemente ya no son juguetes, pero arroja lo que tenga en la mano y piensa que eso todo el mundo tiene que tolerárselo porque ella tiene una razón dentro de ella que le justifica. Y lo que yo quiero lograr no justifica que yo maltrate, que yo hiera o que yo con mi frustración reviente y no sepa manejar entonces el enojo, no sepa manejar la frustración. Por aquí nos dice Milenita, dice, hola familia, quiero agregar que es importante hablarles con palabras de amor. Eso sin duda, siempre, o sea, el tener autoridad no es ser autoritario, no es ser hiriente con nuestras palabras. Por eso es importante que usted no llegue a los niveles de exasperarse. O sea, usted debe de explicarle a su hijo, bueno, la respuesta es no, por esto, tratar de hablar siempre en un ambiente de amor, en un ambiente de respeto, porque como usted, papá, mamá, merece respeto, su hijo y su hija también. Ellos no son una extensión suya, donde usted puede hacerlos como un muñeco chocho y pegarle 4 gritos, tratarles mal y esperar que simplemente usted le dijo estúpido, le dijo cualquier palabra y él se quede como si nada. Eso se va haciendo un caldo de cultivo ahí que tarde que temprano eso va a salir. Entonces, hablarles con amor, en una posición física al nivel de altura, que ayer lo compartimos, el que si el niño está pequeño, bájese al nivel, mírelo a los ojos. Si es un adolescente, igualmente mírelo a los ojos, siéntese, hablen al nivel, busque realmente conectar, porque muchos han perdido la llave al corazón de sus hijos, olvidaron conectar, ni siquiera les hablan de frente. Cuando están hablando algo, una comunicación normal, mucho menos cuando están enojados. Nunca podemos perder la conexión visual. Los ojos son clave, es importante mirarlo directamente a los ojos para llamar la atención y que ellos también sientan, aquí nos dice Milenita, para que como padres también ser escuchados. También sus hijos merecen que usted los escuche. Entonces aprenda a escuchar, no le diga, bueno, y cállese porque yo soy la mamá y se calla porque yo... No, o sea, escuchen. Porque usted también le está enseñando a él a aprender a escuchar. O sea, el hijo no aprende por lo que usted le diga, sino por lo que él ve en usted. Si usted aprende a enseñarle a él respeto, él le va a respetar. Pero también usted va a enseñarle por medio de respetarlo a él, que él también tiene una identidad y él se va también entonces a quedar con eso en su corazón y el día de mañana no va a ser un monigote que todo el mundo lo hace para todos lados, porque usted mismo, papá, le enseñó que tiene un valor, que él tiene un valor. Entonces eso es importante, el poder. Bueno, ahí nos dice Adrianita que Isaías 50:31, Isaías 40:31 son sus promesas, y así es, gloria a Dios, porque esas son las anclas de las que nos tenemos que tomar para poder que nuestro barco no se tambalee, sino que esté firme, que esté sólido y que esté seguro en las promesas de Dios. Cuando usted disciplina a sus hijos de acuerdo a lo que instruye la Biblia, usted va en seguridad.
de que sí, en el momento la disciplina pues le va a doler. Quizás no va a estar él de acuerdo, pero es que usted no está haciendo votaciones para que lo elijan como papá o como mamá. Usted ya Dios lo ungió como papá, lo ungió como mamá, no para ser autoritario, sino para ejercer en amor correcciones, disciplina y encauzarlos para llevarlos a la victoria, porque eso es lo que queremos, hijos victoriosos, hijos campeones, vencedores, que salgan cuando salgan ya de nuestra cobertura, que salgan para seguir viviendo una vida de victoria y que afuera nadie tenga que hablar de ellos porque no saben sujetarse a una normativa, a unas reglas y que son anárquicos totalmente, que van en contra de todo lo establecido, no, que son hijos educados porque fueron bien criados en casa, desde donde se cimentan las bases sólidas, donde se pone como fundamento el verdadero fundamento que es Jesucristo y su palabra, y saben vivir entonces en un equilibrio que les lleva a ser seres humanos sanos que transmiten también salud por donde quiera que vaya. Todos quieren tomar la decisión correcta, nuestros hijos también. Si ellos están en un estado de venganza sin sentido, lo que necesitamos es poder que ellos entren en razón, no siguiéndoles el mismo juego, no cayendo en las mismas falacias y no dejándonos manipular por las palabras que puedan venir de ellos. Como decía mi esposa, no nos bajemos a su altura, no nos pongamos a discutir con ellos, porque ese no es una buena dirección, no hay sabiduría en eso. Sí, cuando yo hablo de bajarnos a la altura es la conexión visual. Cuando hablamos de no bajarse a la altura es más bien cuando ellos están haciendo el berrinche. Correcto. Y usted termine haciendo berrinche igual. Dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Sabiendo que esa sabiduría o esa capacidad de poder decir las palabras correctas vienen de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No bajarnos a la estatura de ellos implica no tener miedo a que seamos criticados como padres, porque eso va a pasar, ¿verdad? Dios es criticado por ser Dios y eso no ha cambiado. El mundo sigue oponiéndose a todas las cosas que vienen de Él y no por eso Él ha cambiado su palabra o sus promesas. Su voluntad sigue siendo la misma ayer, hoy y seguirá siendo la misma por los siglos de los siglos. Él no deja de ser Dios ni hace cosas para congraciarse con los que no están de acuerdo con Él. Él es Dios. Exacto. Ahora, aunque nosotros no estamos en un concurso de ser el papá favorito, los hijos tienen que entender que no se trata de si a ellos les agrada o no les agrada lo que les estamos diciendo en ese momento. Son esas decisiones que me afectan a mí como hijo, y que yo entiendo cuál va a ser el resultado si sigo metiendo la cabeza en esa idea y no cambio de opinión o no me arrepiento, y que yo como padre sí voy a estar ahí, pero que todo tiene un límite, ¿verdad? Si él toma la bicicleta o toma el vehículo y no sigue las normas que todos nosotros debemos seguir para llegar al destino, si él incumple la velocidad, si él va en un vehículo que no tiene los papeles al día, él tiene que entender que lo van a multar. Él tiene que entender que esa decisión que él está tomando está llevando a que pueda recibir consecuencias, y que yo como papá no tengo por qué correr a pagarle las multas, no tengo por qué correr a ver cómo pido prestado para ir y sacarle el carro de donde la policía se lo llevó. Esa no es mi función como padre. Mi función como padre es poderle advertir y decirle, mira, esa va a ser tu decisión, pero tienes que tener conciencia de que esa decisión puede acarrearte circunstancias difíciles. Si dejas el colegio,
esa va a ser tu decisión. Yo no estoy de acuerdo. Pero si tu decisión es esa, tú tendrás que ver cómo en el resto de tu vida acarreas todas esas malas decisiones, traen consecuencias hiper pesadas, hiper negativas. No vas a poder tener el trabajo que quieres, no vas quizás a tener la capacidad de entender muchas cosas de cómo funciona el mundo, no vas a tener la sabiduría para enfrentar con herramientas suficientes a un mundo que cada vez nos pide mayor capacidad, mayor dominio de temas, de situaciones, las finanzas, el hogar, los hijos, la esposa. Es evidente que si nosotros no les ayudamos a llegar a esas conclusiones, el hijo va a tener una mayor capacidad de decir, es que ustedes son los responsables. Y si nosotros tenemos miedo, realmente nos va a arrastrar en esa falacia, en esa mentira, y nosotros vamos a estar tratando de tapar hoyos como padres que nosotros no tenemos la responsabilidad de correr con esas consecuencias. ¿Cuántos padres ahorita están cuidando nietos porque los hijos fueron y se pusieron a tener hijos como conejos? Si yo como padre tengo la capacidad, bueno, ya pasó la primera vez, listo, pero entonces es tu hijo, no mío, es tuyo. Tú tienes que amamantarlo, tú tienes que ver cómo le haces. En el caso de mi hermana, por ejemplo, que ella tuvo a su hija saliendo del colegio, y es una persona a la que yo admiro mucho, se hizo cargo de su hija, y una de las cosas que hizo mi mamá, que yo le admiro, fue, ok, es tu hija. Y mi hermana tuvo que terminar el colegio dando de mamar, tuvo que entrar a la universidad. No podía salir con sus compañeros de fiesta porque ella había decidido ser mayor. Exacto. Y tomar decisiones. Entonces, de grande. Tomó decisiones, y mi mamá sabiamente le enseñó que esa decisión acarreaba responsabilidades y hizo que ella pudiera enfrentar esas responsabilidades. Tomaste el carro, te fuiste sin los papeles, te fuiste y te hicieron una multa, un parte. Págalo. Ahora tienes que ver cómo haces. Pero yo no tengo por qué correr a ver cómo te soluciono la vida, porque si no, entonces, ¿qué van a hacer? Te van a traer un segundo hijo, y un tercer nieto, y un cuarto nieto, y entonces usted va a terminar con un kinder. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo de que sus hijos lo rechacen, tiene miedo de caerles mal. Nosotros como papás no podemos caerles bien a nuestros hijos. Dios no le cae bien al mundo. Eso tenemos que entenderlo. Al mundo todo lo que viene de Dios le cae mal, le rebota en el estómago. Por eso Jesucristo dijo, yo no soy del mundo. Por eso el mundo no se agrada de mí. Por eso el mundo lo mató. Pero nosotros como papás no podemos caerle bien a... Usted no es un billetico de 1,000 para caerle bien a los hijos. Los hijos están aquí y usted debe ejercer. Y no pasar el límite. Yo el límite lo veo como una cerca. Del otro lado está el toro. Un toro bravo, un toro con mucha fuerza, como decía mi esposa ahorita. Nuestros hijos vienen con una energía increíble. ¿Yo qué hago? Si el toro me quiere atacar, yo refuerzo la cerca, la hago más alta, me dedico ahí, pero yo no me meto al otro lado para pretender agarrar el toro por los cuernos. Eso no lo puedo hacer, porque el toro me va a revolcar, me va a traer no uno, sino 2, 3, 4 nietos, y cuando me doy cuenta, me volví una víctima, una persona que no logra expresar, que no logra decir, un padre débil que crea hijos débiles, que crea nietos débiles, que crea nietos inseguros, una familia llena de miedo. Entonces nos abusan nuestros padres, nos abusan nuestros amigos, nos abusa el gobierno, nos abusa una sociedad que está esperando
que usted se fragmente ante las dificultades de la vida y nosotros debemos pedirle a Dios que realmente Él haga resplandecer Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Así es, entonces, bueno, entender esto es muy importante, sanarse de esos temores delante del Señor, con el Señor sanarnos de inseguridades, para saber que no estamos en campaña política, a ver si nuestros hijos nos eligen como el mejor papá del año. Eso va a pasar en algún momento, que su hijo, cuando pase la disciplina, como decía Hebreos también, que lo leímos ayer, su hijo ya crezca y diga gracias a Dios por la disciplina. Ayer muchos comentaban, bueno, sí, yo en el momento no entendía, después le agradecía a mi mamá, a mi papá que fuera firme. Ahora, si usted es abuelito o abuelita y cuida nietos, si usted lo quiere hacer, gloria a Dios. El tema es cuando ya eso se volvió una carga y su hijo pensó que podía seguir haciendo y deshaciendo, porque usted no le puso límites, ¿verdad? Entonces la hijita queda embarazada, y al final ella sigue exigiendo que tiene permisos para seguir yéndose de fiesta, para seguir, y usted cuidando nietos. Eso es lo que no está bien, eso es lo que no está correcto, porque ahí usted no le está enseñando que la decisión que ella tomó no le pidió permiso a usted para ir a tener ese bebé o ese hijo, sino que ahí es donde tomó la decisión, pero debe asumir también la consecuencia. Cada decisión que tomamos en la vida tiene una consecuencia, y sus hijos tienen que verle a usted firme de que si él tomó la decisión, él será el que asuma las consecuencias, no usted corriendo a ver cómo le paga la deuda del carro que chocó, que lo cogió sin permiso, no viendo a ver cómo le paga la tarjeta que él irresponsablemente sacó y que luego no supo cómo pagar, porque ahí lo que usted está creando son hijos irresponsables. Usted no está siendo una mamá superheroína o un papá superhéroe, usted está siendo un papá irresponsable y está criando hijos irresponsables que no son capaces de asumir sus consecuencias y siempre estarán esperando que alguien más les resuelva la vida, y eso no va a pasar. La vida es dura y necesitamos formar hijos fuertes, firmes, seguros, con principios, con disciplinas, que el día que ellos salgan, tomen decisiones, sabrán que esa decisión la tomé, y también de la misma manera enfrento las consecuencias que esa decisión va a acarrear. Deje de resolverle los problemas a sus hijos. Ahorita Milenita también nos compartía aquí con el tema, por ejemplo, de los niños pequeños. Milena nos dice: cuando mis hijas se enojan y se sienten frustradas, en primera acción ella lo que hace es ofrecerles un abrazo. Entonces sí, o sea, nunca pierda de vista ese amor, hablarles con amor, el abrazarlos, el decirles yo estoy aquí, sí estoy aquí, cometiste un error, vas a tener que pagar esa tarjeta, yo estoy aquí, voy a apoyarte en oración, pero vas a tener que trabajar y ver de qué manera pagas. Entonces ofrecerles ese abrazo, y luego dice ella se calman y hablamos de las consecuencias de cómo reaccionar, ¿verdad? También entonces es importante, claro, cuando están pequeñitos, abrazarlos y decirles, venga, no se enoje porque no pudo armar el Lego, venga, no se enoje porque no pudo vestir la muñeca, vamos a enseñarle, mi amor, vea, esto se hace así, no hay por qué enojarse, no hay por qué tirar las cosas, esa reacción no está correcta. En ese momento, pequeñitos, necesitamos formarlos. Si sus hijos ya están grandes y ya son ya no muñecas y Legos lo que tira, sino que ya él viene y se jala las paradas y luego espera que usted le resuelva, es momento, mamá y papá, de así sea que tiene 25 años su hijo, que usted ya tome decisiones hoy en el nombre de Jesús. Deje de ser ese mamá o ese papá débil que está buscando la aprobación y la aceptación de sus hijos, y dígale, Señor, fortaléceme para a partir de ahora tener esa firmeza con amor, y que si mi hijo se enoja o no entiende, si viene de ti el poder ser yo firme, que eso no me afecte, sino que yo entienda que lo estoy haciendo por el bien de mi hijo. No lo hice en 25 años atrás, pero lo voy a hacer a partir de ahora por amor a mi hijo, porque ahora estoy entendiendo que volverme esa mamá permisiva, esa mamá de trapo, ese papá de trapo, que el hijo lo hace y lo mueve, eso no le hace a usted un superhéroe ni una superheroína. Está siendo irresponsable por medio de sus conflictos de inseguridad que no ha sanado, está haciendo un hijo, una hija irresponsable. Dice Giselita, en ocasiones los padres solo quieren conseguir resultados y pierden de vista el panorama general de la situación que tienen por delante. Los papás a veces queremos seguir de votaciones y esperar que nuestros hijos nos elijan y que seamos los padres
de que ellos hablen, mi mamá me deja hacer de todo, mi papá, y no, o sea, habrá momentos en los que usted tenga que cargar eso. En ese momento mi hijo se enojó, pero más adelante él va a entender por qué la respuesta fue no, por qué fui firme, por qué no le pagué esa tarjeta, por qué no corrí a resolverle el problema y a pagarle la fianza, por qué fue que tomé la decisión de ese momento ser firme, porque necesito que por primera vez en la vida él enfrente y asuma sus consecuencias. Marisol Gaviria dice: el error de los padres es querer caerle bien a los hijos, y allí radican muchos de los problemas. Ese no es muchos de los problemas, es la raíz de los problemas, porque se lo volvemos otra vez a decir, usted no está en votaciones a ver si sus hijos les parece bien que usted sea el papá o la mamá. Usted ya tiene la delegación de amor, de autoridad de Dios sobre su vida. Ejérzala con responsabilidad, con sanidad en su corazón, sabiendo de que Dios está en favor suyo, y que aunque sus hijos en el momento presente no entiendan la disciplina, la corrección, el no suyo, más adelante ellos van a entender. Quiero leerles para que oremos. Una paternidad débil que está en la Biblia, si quieren leerla. Samuel fue un hijo que lo regaló Ana a Elí, el sacerdote, y cuando sus hijos crecieron, él no sabía ponerles límites y se metían al templo de Dios. Elí era el que no sabía ponerles. Y producto de que Samuel no pudo ponerle límite a sus hijos, fue que el pueblo pidió un rey. Samuel se puso a llorar, ¿verdad? Porque el pueblo decía, usted nos parece bien como sacerdote, pero sus hijos no tienen límite. Samuel llora delante de Dios y cree que lo han rechazado a él. Dios le dice, no te la creas, me rechazan a mí, ¿verdad? Porque culpan a Dios por el mal comportamiento de los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel hacían lo que les daba la gana, y muchas veces nosotros pensamos que decirles que sí a nuestros hijos y solucionarles los problemas nos van a convertir en los padres estrella, en los padres superhéroes que queremos llegar a ser para ellos. Son miles de ejemplos los que hemos visto a través de todos estos años, cómo después los padres sufren porque sus hijos son como hoyos negros que absorben todo lo que los padres les han dado y no les es capaz de decir es suficiente. Siguen y siguen hasta que sofocan completamente a sus padres, hasta el punto que después terminan enojándose con ellos, rechazándoles y culpándoles. Sí, incluso los hijos de Elí, ellos dice que fornicaban ahí afuera del templo, y Dios le habla a Samuel, ¿verdad? Recordamos cuando el Señor le habla y que Samuel iba donde Elí, y Elí le decía, no soy yo quien te llamo, debe ser la voz de Dios. Y la tercera vez él le dice, dígale que heme aquí para que Dios te hable. Finalmente Dios le habla, y el mensaje que Dios le habla a Samuel es diciéndole a Elí, dile a Elí que sus hijos han pecado contra mí, han pecado y han hecho lo malo delante de mis ojos, y ellos van a morir, porque él no ha sido estorbo para sus hijos. Papá, mamá, usted no está en votaciones. En Samuel 8:3, pero sus hijos no... Y entonces ahí es donde entendemos que usted y yo no estamos en votaciones. Es que dice usted debe ser estorbo para sus hijos, y ese estorbo es para bendición de ellos. Quiero compartirles para que oremos esta meditación que se llama Generación Trofeo, pero trofeo de cristal. Dice: al finalizar una clase con mis alumnos, observé que una de las alumnas no salió. Se quedó sentada en su escritorio. Supuse que quería hablar conmigo. Al acercarme empezó a llorar desconsoladamente y pensé que algo muy grave le había pasado. Entonces le pregunté: ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Y ella en su llanto me dijo: maestro, ya no quiero estudiar. Quiero dejar la universidad. Le pregunté: ¿por qué? Y ella me contestó: una compañera me dijo que preguntaba mucho en clase y que ya no lo hiciera más. Entonces esta chica ya no podía con eso, la frustración, le ganó ahí la frustración. Le dije: eso no es razón para abandonar tu proyecto y tu sentido de vida. Le expliqué que la vida está llena de piedras y obstáculos que la harán tropezar, pero no debe ser causa para rendirse.
Esta misma semana, otra alumna, dice, se me acercó y me dijo también que quería dejar su carrera. Me dijo, profesor, es que hay 2 materias que no me gustan. Están difíciles y no las estoy logrando aprobar. Le hice el mismo cuestionamiento a ella. Y me di cuenta que nos enfrentamos a una generación de trofeo, pero trofeo de cristal. Los papás queremos cerrarle todos los huecos a nuestros hijos, queremos que no se tengan que esforzar, que todo lo tengan fácil, que la comida esté servida, que no laven platos, que no se incomoden y que si tienen un profesor que les hace la vida imposible, nosotros queremos cambiarlos de aula. Queremos decirle, no, usted no tiene por qué aguantar a esa maestra y voy a ir a hablar con la directora y nos peleamos con los maestros cuando no les estamos enseñando a nuestros hijos a soportar, a resistir. Y a decirle, mi hija, por ejemplo, en algún momento tuvo, Jimena, una maestra muy difícil, era bastante sarcástica, hiriente, una maestra que ya estaba por pensionarse y que la manera entonces de tratar a los chicos era bastante soez. Y muchos papás corrieron ante la dirección para que sus hijos fueran cambiados de clase. Y nosotros le dijimos a Jimena, Jimé, no te vamos a cambiar de clase porque te vas a topar a esta maestra así y más adelante te vas a topar muchas otras personas, un jefe, y no vas a salir corriendo de cada vez que te encuentres con una persona con la que no congenias o que no te trata bien. Eso nos vamos a topar en la vida. Y no la cambiamos de clase y le enseñamos a que debía honrarla porque era la autoridad. Le dijimos, tú no sabes lo que está pasando ella en su casa, tú no sabes lo que ella está viviendo. Y así es que vas a tratar de obedecer a todas las instrucciones y cuando ella diga palabras hirientes, porque a veces era muy hiriente, por ejemplo les decía tontos y eso tenía muchos papás indignados y yo le dije, Jimena, tú eres tonta, y ella me dijo no, entonces yo le dije, entonces en ese momento no te sientas aludida porque la maestra no está hablando contigo, sigue las instrucciones, obedece las indicaciones, pero no te vamos a cambiar de clase, porque si no es esta maestra el día de mañana será un jefe, un profesor en la universidad. Y estamos queriendo construirles a nuestros hijos el mundo ideal y que nadie los toque y que nadie los vuelva a ver feo y eso va a pasar, mamá, eso va a pasar, papá, y si usted no lo forma para eso, para que ellos soporten esos baches en la calle, para que ellos soporten esas pedradas que a veces van a recibir, usted le estará haciendo más bien un daño increíble. Dice, nos enfrentamos a una generación trofeo de cristal. Los papás y la sociedad somos la causa de estar criando muchachos muy frágiles. Padres frágiles y débiles crean hijos frágiles y débiles. Con un pequeño viento adverso, cualquier situación pequeñita los quiebra. Los hace querer retroceder, querer claudicar, quieren dejar todo tirado, no se quieren esforzar porque la han tenido fácil en casa. En casa tiran los juguetes y la mamá va y les recoge y les ordena el cuarto. No les enseñan a ordenar, no les enseñan a superar y enfrentar la frustración. Y entonces con cualquier vientito se quiebran y son incapaces de seguir adelante. Estamos creando una generación que jamás ha tropezado y menos caído porque somos padres que estamos quitando toda piedra, rellenando todo pozo, rellenando toda situación para que no se caigan. Y los niños deben de aprender a caerse. Los muchachos deben aprender a que cometen un error y deben enfrentar las consecuencias. Pero el problema es que nunca estamos limpiando, el problema es que nunca estaremos limpiando y aplanando su camino por siempre. Cuando tengan una pequeña caída, donde usted no esté mamá, donde usted no esté papá, no sabrán cómo levantarse. Porque usted siempre fue el que le levantó, siempre fue el que le resolvió. Dice, observo con mucha preocupación papás que exigen a los maestros que cambien a sus hijos de salón, lo que les compartíamos ahorita, simplemente porque no se llevan con sus maestros. La autoestima, la confianza es un lugar que se gana. Los niños deben aprender a ganarse con su esfuerzo, conquistar, porque esa es la mayor victoria. Que fallen, que en algún momento se caigan y que sepan que pueden levantarse, que estamos ahí para animarlos, no para levantarlos, sino para decirles, tú puedes, te vas a levantar, vas a enfrentar a esta maestra, vas a enfrentar esta situación y lo vas a lograr. Y lo vas a hacer con el amor de Dios, con el entender que es una autoridad y las autoridades por Dios han sido establecidas y que esas autoridades también tienen un proceso de formación para su vida. Entonces, los hijos no son tontos y no los podemos engañar. La autoestima, la confianza en uno mismo se gana, no se regala. Se fortalece gracias a los méritos, a los logros propios y no por un falso
enaltecimiento de su autoestima, diciéndoles: hijos, eres el mejor del mundo. Sí, el hijo, uno anhela que sea el mejor del mundo, pero eso se gana. Tenemos que entrenarlos para que ellos lleguen realmente a poder cultivar sus éxitos esforzándose y pudiendo pasar por piedras y por muchas cosas para llegar a la cima. No que nosotros los pusimos en la cima y les dijimos: eres el mejor del mundo, facilitándoles, rellenándole todos los huecos, tratando de resolverle la vida en la escuela, tratando de resolverle la vida con los compañeritos. Mamás, papás, estamos criando hijos débiles, una generación de trofeos. Sí, son lo máximo, nuestros hijos nadie los puede tocar, pero una generación trofeo de cristal, que con el mínimo vientito se quiebran porque no son capaces de soportar el fuego por el que el mundo pasa nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que debemos cambiar. Un trofeo se necesita esfuerzo para lograrlo, se necesita disciplina, se necesita persistencia, trabajo duro a pesar de las dificultades, del aburrimiento, no queremos que nuestros hijos se aburran. Entonces queremos darle la tablet, darle el teléfono para que no se aburran. Tenemos que tenga sus juegos, sus videojuegos para que no se aburran. Y le estamos matando la creatividad a nuestros hijos. Es tiempo hoy de darnos cuenta que todo esto se persigue también siendo tolerante a las frustraciones y se obtiene no quedándose en la zona de confort. Hay que sacar a nuestros hijos de esa zona de confort. No sea débil, no sea permisivo, no se deje manipular por el llanto desesperado de un niño. Apréndale que la vida se gana también pasando dificultades, aprendiendo a levantarse en las caídas. Porque si nosotros le allanamos todo, ¿para qué esfuerzo? Tenemos una generación que no se quiere esforzar. Todo les aburre, nada les llama la atención, porque nos hemos acostumbrado a tenerlos siempre entretenidos, como si fuéramos los monigotes y los payasos, de que ellos, de alguna manera, nosotros siempre tenemos que tenerle los múltiples juegos, las múltiples cosas, todo para que... Y cuando éramos pequeños, a nosotros nos tocó desarrollar creatividad, aprender que una caja se podía volver un carro, una nave espacial a la que podíamos ir al espacio en nuestra mente. Pero hoy estamos matando la mentalidad, la creatividad en nuestros hijos porque queremos resolverle todo. Que si tienen un problema, las mamás van y se agarran hasta con niños, con tal de que a su hijo no le vayan a hacer un daño. Y el hijo no aprende a amar, no aprende a perdonar, no aprende a soportar, no aprende a pasar dificultades y a superar también frustraciones, porque tienen un papá y una mamá que queremos ser los superhéroes y terminamos al final anulando a este hijo. Y este hijo con lo que crece es con una baja estima y con un nivel de tolerancia mínima, y creyendo que al final el mundo entero está para resolverle sus problemas, y eso no es así. Hasta el mismo Dios nos dice a nosotros: esfuérzate y sé valiente. Hay cosas que Dios no va a hacer por usted ni por mí, nos toca hacerlo, y así tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Que el Señor me les bendiga muchísimo, que la paz del Señor esté con todos. Les bendecimos en esta preciosa tarde, deseándoles lo mejor. Seguimos adelante con la iglesia virtual. Gracias por acompañarnos. Este es un esfuerzo que estamos haciendo todos. Y por favor continúen en sus tiempos personales de oración, alimentándose, continúen por favor llegando a la fuente. Que el Señor me les bendiga muchísimo, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. Que Amén, Dios me los bendiga Dios les bendiga, muchísimo. les amamos mucho, familia. Bendiciones, a seguir adelante. A seguir adelante, bendiciones.